Juan Domingo Perón, Ernesto Che Guevara, la Revolución Rusa. ¿Cuántas fechas, ¿no?, para poner sobre la mesa, Hugo, por estos días que nos hablan del presente desde el pasado, pero tienen muchos datos hacia el porvenir? Sí, me parece que los 50 años de la muerte del Che y los 100 de la Revolución Rusa, de alguna forma se podría hablar del fin de determinadas utopías, ¿no? La Revolución Rusa despertó un entusiasmo extraordinario en el mundo entero. Y la Revolución Cubana, si queda encarnada en el Che, lo mismo. Ahora, la evaluación histórica de ambas situaciones, la Revolución Rusa terminó con una implosión, con un proceso meritorio en algunos aspectos, pero que se elabonó con millones de muertos y finalmente derivó en el estalinismo, que seguramente en la relación de fuerza con el trotskismo expresaba las fuerzas más profundas de lo que era entonces la Unión Soviética. También quedó, me parece, claramente establecido que no se puede imponer el socialismo desde el cañón de los tanques, como intentó hacer la Unión Soviética entonces, con la Alemania del 53, con la Hungría del 56 y con la Checoslovaquia del 68 y con Polonia después. Y cuando se produce la implosión de la Unión Soviética, primero con la caída del muro de Berlín en el 89 y luego con la disolución de la Unión Soviética en el 91, a partir de un proceso que en realidad desde el 20 Congreso con Khrushchev siguió un estalinismo sin Stalin, digamos, ¿no? Y después esta apertura de Gorbachev, la Glasnost, la Perestroika, etcétera, etcétera, termina en una situación increíble con un tipo como Yeltsin y la prohibición del Partido Comunista en lo que había sido la Unión Soviética. Todo un símbolo. Pero, no obstante eso... O sea que me hace acordar esa frase en la que yo creo, de la canción: todo pasa, pero todo queda. Sí, sí. Al mismo tiempo... Todo queda. Claro. Vos fijate, por eso mencionaba Perón al comienzo, fíjate cómo tanto en China como en Rusia hay una adecuación de aquel modelo abierto en otra dirección, donde sin perder el control del Estado, que caracterizó de manera vertebral, por momentos vertical, como bien señalaste, hay un juego hacia la sociedad civil y hay un juego hacia la empresa privada que le permite a esas dos potencias de izquierda, revolucionarias, marxistas, seguir sosteniendo determinados parámetros de control y de vida expandida sin cerrar el camino a otras variantes. Sí, fíjate, sí, una cosa, yo estuve en el 2015 en Moscú, cubriendo el viaje presidencial de Cristina, y hablando con un funcionario del Kremlin, sobre todo con jefes de prensa que hablaban bien español, en un momento me dicen: sí, nosotros estamos pensando en devolverle el nombre de Stalingrado a algunas ciudades. Y digo: ¿cómo? ¿El nombre? Sí, porque hay una especie de recuerdo nostálgico en la población con respecto a la última etapa del socialismo, digamos, en la Unión Soviética, antes de la desintegración, porque se ha generado desocupación y se ve en las calles de Moscú, se ve gente pidiendo limosna, que antes no se veía. Pero también lo que me asombró es que en la Plaza Roja no se dejaba manifestar. Era el cumpleaños del nacimiento de Lenin en ese momento, y no se dejaba manifestar abiertamente a jóvenes del Partido Comunista que iban al mausoleo de Lenin a festejar el cumpleaños. La policía trataba de echarlo. Hay una especie de contradicción muy grande en Rusia con respecto al pasado. Yo creo que la Gran Rusia, como proyecto geoestratégico, un momento cejó. Hubo un momento en el cual perdió el rumbo con Chelsea, pero después se reacomodó y volvió a ser ese poder centralizado, omnímodo, regional, pero al mismo tiempo con cierta tendencia a cuidar de sus ciudadanos, con todas las dificultades. Yo creo que en algún momento lo que hubo fue una especie de
idealización combinada con sectarismo, con verticalismo. Sí, ya que hablas de... Yo estuve muchos años en Moscú y en San Petersburgo. Ahora queda poco de la Revolución Rusa en Moscú y San Petersburgo, donde se inició Queda la... poco como emblema. Ni siquiera que conservan algunas estatuas de Lenin, hay algunas estatuas de Marx, pero en el lugar emblemático que era el Palacio de Invierno, cuánto hemos hablado en todo el mundo de la toma del Palacio de Invierno, no queda nada, queda de, no sé, 1000 y pico de salas que tiene ese palacio, que es un museo como podés estar en el Louvre o podés estar en el Museo del Prado, no se diferencia. Cuando ahí lo central, que era el símbolo del poder para todo el mundo, la forma de tomar el poder, hay una sola habitación donde está el reloj a las 2 de la mañana cuando se produjo la rendición del zar a las fuerzas revolucionarias. Y además hoy en Moscú ves automóviles que yo no... de la más variada marca, desde Maserati, qué sé yo, autos de super lujo que es difícil verlo con esa intensidad en Nueva York. Estamos hablando de lo que había sido la esperanza del socialismo. Me parece que no está cerrada el tema del socialismo, pero indudablemente no de la forma como se ha desarrollado hasta este momento. Y por el otro lado está la muerte del Che, que en el Che parece que se da las dos contradicciones muy fuertes. De él, esa coherencia entre sus ideas y ponerle el cuerpo a sus ideas, la idea de una ética casi religiosa extrema en el caso del Che, austera absoluta que llevó durante toda su vida, y al mismo tiempo la aplicación de una teoría del foco que es de un infantilismo realmente. También tuvo mucho que ver Regis Debray en su síntesis de esa teoría. No, claro, fíjate que cuando va a Bolivia, va a levantar a los campesinos y no tenía en cuenta que ya se había hecho la reforma. Pero él pasó. Él aprendió de eso. Sí. Pero yo no sé cómo el le ocurrió, lo cual demuestra ir a hacer la guerrilla. No se le sumó un solo campesino, los campesinos lo delataban. Lo delataban. Este tipo está loco, nos quiere sacar la tierra. Claro. Si somos pequeñas franjas de tierra, realmente, pero eran de ellos. Y mandarlo a Macetti, hacer la revolución en Salta, cuando se iniciaba el gobierno de Illa, es de una especie de abstracción de la realidad. Viene bien para poder desintoxicar la narración heroica. No porque no hace falta heroísmo en un cambio, pero ostensiblemente cuando se habla de los 12, cuando se habla del Granma, se olvida que el Che y Fidel llegan a donde existía un movimiento 26 que era masivo, importante y respaldó la revolución, un movimiento estudiantil muy importante. Es decir, claro, había un no eran popular. Héroes y un apoyo norteamericano también importante. Además de lo internacional, pero había, no eran héroes individuales que dijeron la revolución se hace y listo el pollo, sino que había un pueblo que estaba movilizado. De otro modo no había podido, cosa que ya existía en Bolivia, pero no referenciado sobre esa conducción. Ya tenía su conducción en Bolivia como para poder hablar, además con una COP organizada. Claro. Ahí están. Ahora tiene mucho que ver, más allá del error particularizado, la interpretación histórica. Yo creo, modificaciones estructurales sin movimientos masivos es inadmisible. Bueno, hay una discusión del Che y Fidel en Sierra Maestra, cuando se le empiezan a sumar a Fidel otros movimientos que venían de la ciudad, que estaban en Alzamié, Fran País, ¿te acordás? Claro. Hay una discusión, porque el Che les decía, nosotros vamos a entregarle la tierra a los campesinos. Y estos sectores que venían, generalmente que eran demócratas burgueses, decían, no, pero hay que cobrarles la tierra. Entonces, vamos a poner un inmobiliario. Entonces el Che decía, no, pero los campesinos no la pueden pagar. Y él le dice a Fidel, pero ¿por qué vamos a sumar a esta gente si vienen con planteos absolutamente reformistas y capitalistas? Y Fidel le dice, no, solo no podemos hacerlo. Después vemos, cuando triunfe la revolución, vemos qué hacemos. Claro.
que después viene. Pero hay que sumar, claro. Después hubo intentos contrarrevolucionarios, después de la toma del poder, esa es otra historia. Pero decía, tenemos que sumar, porque nosotros solos no podemos, es decir, no podemos cerrarnos. Es una decisión muy fuerte que tuvimos. En esa identidad del M26 hay equivalentes a nivel continental, que es lo que permite la continuidad. Por ejemplo, una identidad muy sólida es la sandinista, que fue más allá de la derrota. En un momento, con la derrota con Chamorro, se dio la sensación de se perdió la revolución, no queda más nada. Y fíjense en el presente cómo quedó, porque hay una identidad social profunda que no decae. Mientras eso esté, hay esperanza para un pueblo. Por eso yo tengo esperanza en la Argentina, porque esa identidad social histórica reúne no menos del 40% de los votos, solo para empezar a contar, persiste década tras década y generación tras generación. Se convierte, pero vuelve a estar. Donde el Che sí tenía razón, pero desde un punto de vista teórico, ¿no? Como hombre de Estado, era la relación que tenía la Unión Soviética con los países. Ganó la discusión. Le ganó la discusión, pero el que era pragmático, dada el aislamiento de Cuba, era Fidel, claro. ¿no? Que venga con lo que tenga, claro, nos ayuden a salir. Pero el tema me parece que el error estratégico, el usar un solo método, cualquiera sea la composición social de cada uno de los países de América Latina, era obvio que eso estaba condenado al fracaso. Y me parece que en algunos errores garrafales de la guerrilla en la Argentina, vos hablás de pronto con sobrevivientes de los montoneros, cuando ellos le dan más importancia al asesinato de Aramburu que al Cordobazo. Me parece que es una concepción absolutamente foquista. Y además algo que desde el marxismo siempre fue condenado, que es la idea de que el asesinato a personajes importantes del establishment cambia la historia. Cambia la historia. Y que es una concepción anarquista también. Claro. También, Giovanni, ¿no? Poniendo bomba nosotros... El hermano de Lenin había hecho eso, ¿no? Un atentado con bombas de ese tipo. Y bueno, yo creo que también la idea del estalinismo de aplastar movimientos populares también fue una concepción que terminó produciendo esa terrible... La misma creación de la Unión Soviética es un tema de Stalin, porque Lenin, cuando toman el poder, querían crear una república federativa socialista. Stalin liquida eso y hace la Unión Soviética a la fuerza. Y después de la Segunda Guerra Mundial no hubo revoluciones en los demás países socialistas, sino el Ejército Rojo imponiendo el socialismo. Bueno, hay un punto que vale la pena. Yalta se divide en el mundo y el Ejército Rojo aplica a sangre y fuego el socialismo en otros lados. Es que en realidad, al quedar como una frase tan fuerte, como una palabra tan fuerte, no se ahondó en la importancia del concepto de soviet. Ahí está el gobierno del pueblo, de abajo hacia arriba. Lo que pasa es que quedó como una especie de emblema. El soviet, ¿no? Es una frase que casi hasta se usa peyorativamente en lugar de en cuanto a la amalgama de opinión popular de base, que es lo que realmente se organizó en aquel momento. Y por otro lado, en el caso de Cuba, con los logros que todo el mundo comenta y que son ciertos, y además por el hecho de haber sido bloqueada durante tantos años, también eso ha permitido encubrir errores importantes dentro de la aplicación de políticas dentro de Cuba. Además, para el resto de América Latina y para nosotros en particular, deriva en una interpretación equívoca que es: sí, los que tenemos principios, tenemos voluntad, ganamos. Esto te ahorra, primero te pone en un pedestal, te autocolocás en el pedestal del bueno, ¿no? El que le dice a los demás lo que tiene que hacer. Pero además te ahorra alianzas, te ahorra sumar, eso que vos decías. Claro. Es decir, mira, la verdad no, sin masas no hay revolución, no hay transformación. Entonces, o te pones a sumar y a convencer a los demás, porque conducir es disuadir, claro. O te colocas en el lugar del incomprendido solo, que con su voluntad va a cambiar el mundo. Y bueno, son héroes, ¿viste? Héroes individuales. Adelante nomás. Así es, chico. Bueno, me parece que en última instancia, si uno mira las utopías
de principio del siglo, bueno, que empieza en realidad con la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución del siglo XX, la Revolución ¿Qué Rusa. destino el de los primeros, ¿no? Haití y México. ¿Qué destino? Haití no han sido los más exitosos Haití en y el Paraguay. en el tramo. Paraguay. La gran potencia. Haití es el primer país que se independiza en América Latina, la primera rebelión de los esclavos. No es fácil ser el primero. Y Paraguay, los dos fueron condenados durante mucho tiempo. Bueno, Haití sigue siendo el país más pobre de América Latina, sí. Y Paraguay fue condenado a una destrucción en la que participó lo que entonces era, Argentina. Estructuralmente no se puede recuperar todavía. Porque cuando vemos el desequilibrio institucional del Congreso paraguayo, de la economía, vemos que hay unas secuelas, porque Paraguay tiene recursos como para ordenarse. Ahora, de aquella idea de la revolución del 17 con el socialismo, la idea romántica de la revolución cubana, todos los procesos de independización en África durante la década del 60, sí. A lo que vivimos en esta segunda década del siglo XXI, en donde el líder, te diría referente mundial, es nada menos que el Papa, con todas las limitaciones que tiene la cabeza de una institución religiosa, ¿no? Es decir, el Papa está bárbaro como Papa. Ahora, que está a la izquierda de cualquiera de los líderes del mundo occidental, es una paradoja. Mi interpretación es que está ahí porque representa, porque encarna la multilateralidad. La potencia que tiene la multilateralidad no la alcanzamos a ver por el último resultado electoral del 2015 en el sur del continente. Pero China, Rusia, Irán, yo te digo, los PBI de los tres van así, el PBI norteamericano va así. No tiene solución. Y el Papa encarna esa salida. Por eso el UNASUR no está muerto. No solo porque es justo, porque somos hermanos latinoamericanos y todo eso, sino porque hay un interés regional profundo, geoeconómico, que se niega a morir porque tiene potencial para desarrollarse. Y el Papa sigue siendo un problema para el desarrollo del Estados Unidos no sabe qué hacer con el Papa. No sabe qué hacer. No es casual que el Papa haya dicho que no viene a la Argentina ahora en estos últimos viajes que va a hacer por América Latina. Y tampoco es casual, ya lo había dicho Juan Pablo, cuando cae el muro, el primero que viaja a Cuba es Juan Pablo, y después viaja el Papa Bergoglio. Hay una disputa, me parece, a nivel mundial. ¿Hay una pulseada? Hay una pulseada a nivel mundial con la Iglesia, con un sector grande de la Iglesia Católica. Sí, sí. Y ahí vemos cómo la bandera de la corrupción acá. Bueno, ahí el tema de la pedofilia y determinadas cosas, claro, es utilizada de otro modo. Yo no digo que no existan problemas en el seno de la Iglesia Católica, injusticias y tipo de los que hay que cagar a patar el culo, podríamos así decir. Pero también se aprovecha desde el poder norteamericano, la película del Boston Globe, digamos, un montón de macanas que ha puesto sobre la pantalla con el objetivo de debilitar el comando de Bergoglio, porque claro, saben lo que significa. Pero más allá, en la misma dirección, porque el compañero Bergoglio tiene una filosofía que a mí me representa bastante, debo decir. Claro, pero lo que quiero decir es la paradoja de la situación actual. No es lo mismo encarnar un proceso en la figura de Lenin, de Trotsky o del Che Guevara que en la figura de Bergoglio. Más allá, es la cabeza de una institución religiosa. Chávez es un militar. ¿Cómo? Chávez, militar. Sí, está bien, pero me parece que el mundo vive después del proceso post-revolución francesa, ¿no? Ahí el Congreso de Metternich y la restauración conservadora, ¿no? En ese mundo tan corrido a la derecha, el Papa ha quedado a la izquierda. Vos sabés que yo creo que esa es una clave. Impensable. Esa es la clave, que es el post, ¿no? Creo que es así. Después, si vos agarrás, yo no me acuerdo qué narró, si es Marx mismo, que dice, años después de la Revolución Francesa, el que transitaba por las calles de París podría pensar que no hubo ninguna Revolución Francesa. Ahora, hoy sabemos que sí la hubo. Por eso digo que todo pasa, pero todo queda. Los procesos de regresión inmediata posterior no alcanzan para desarmar profundas transformaciones que ya no tienen vuelta atrás. Sí, sí, bueno. Creo que la Revolución Rusa habita entre nosotros. Eso quiero decir. Y no es casual que después de la caída de la Unión Soviética se haya acabado el estado del bienestar también.
porque el estado de bienestar en los países se creó precisamente para impedir la influencia de la Unión Soviética, ¿no? El mundo actual que vivimos está directamente vinculado a la derrota de la Unión Soviética, eso está claro. Claro, más allá de todas esas consideraciones, la Unión Soviética, la caída marca un antes y un después en el mundo capitalista, ¿no? Hoy la pulseada está entre capital financiero y desarrollo productivo. No hay un dilema de sistema. Pero en la búsqueda del desarrollo tercerista, del capital productivo, con rol del Estado, con justicia social, está en el seno, late la vieja revolución. Ahí está, por eso de algún modo atraviesa nuestro presente desde aquella historia y se adecúa, pero el interés profundo de los pueblos no ha muerto. No es que han bajado la persiana y dijeron, bueno, como fracasó el Che en Bolivia o como la Unión Soviética se reconvirtió en esta Federación Rusa, ahora ya no va más. No, lo buscan de otro modo. Sí, y al mismo tiempo, tanto el caso de la Revolución Rusa como de la Revolución Cubana demuestra la ilusión de ir contra la religión. No tiene ningún sentido. Ir contra la religión implica, en última instancia, el reverdecimiento de la religión en esos países en donde se la proscribe, ¿no? Y además, ¿para qué? ¿Cuál sería el sentido? Se ha tomado, es parecido a lo del fútbol, el opio de los pueblos, se ha tomado una frase que se vincula con la educación y se vincula con las ideas que predominan en la sociedad en un momento determinado como un absoluto total, ¿no? Y esto ha derivado en una ausencia de pensamiento también, porque yo le digo, tomemos, qué sé yo, Carl Sagan o tomemos al otro investigador. No se trata de creer que Dios determina lo que vos haces, pero nadie puede explicar desde el ateísmo qué había antes del Big Bang. Entonces, como nadie lo puede explicar, yo digo, no sé si soy ateo, o por lo menos me planteo la duda. Y el ateo dice, no, la ciencia lo explica todo. Después del Big Bang explica todo, cómo evoluciona, ¿no? Desde dinosaurios hasta el bosque de la Plata. Pero antes no. Bueno, por lo menos la religión le busca un sentido. ¿A qué voy? No que tenga razón. Voy a que hay que tener cierta humildad en el debate. Y el ateísmo pleno ha tomado trazo grueso diciendo, no, acá no hay nada. Y yo no sé si no hay nada en un universo tan grande, ¿no? No, lo que sucede es que también la explicación de un universo insondable, ¿no? Porque, creado por un hombre. Creado por alguien, también es una simplificación muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que las religiones le buscan un sentido a la vida, porque yo soy ateo, por supuesto, pero si nos atenemos solamente a la explicación científica, a veces la vida carece de sentido también. Sí, pero por eso habla de una trascendencia. Uh-huh. Por eso las religiones... Pero esa es la vida, yo estoy de acuerdo. De todos modos, yo lo que digo es, ¿por qué hay algo, aquí hay materia, cuando podría no haber nada? Eso no hay explicación científica para eso. Para la previa del Big Bang. Ahora que hablamos tanto de la previa de los partidos. Lo que pasa es que si tomás en cuenta, el otro día estaba leyendo que el fuego tiene 800.000 años, el descubrimiento del fuego. Claro. El lenguaje articulado tiene 600.000 años. Nosotros tenemos más o menos de vida consciente 7.000, 8.000 años. Por eso nos sentimos tan jóvenes. ¿No? Entonces, claro, 7, 8.000 años. Cuando hablan de millones de años, uno pierde absolutamente dimensión de nada. No, es imposible imaginarse eso. Muchachos, tenemos que organizarnos para ir a Rusia. Está bien. ¿Festejaron? A festejar el triunfo. Sí, y teniendo en cuenta que a uno, a medida que va avanzando la edad, le quedan menos mundiales por delante. Este era uno de los que sin Argentina había que estar, efectivamente. Además con Messi, claro. Bueno, Messi hubiera tenido un baldón muy grande de no haber podido clasificar a la Argentina para ir al Mundial. Imagínate que se lo discute en comparación con Maradona. Y esto lo dije el otro día y lo ratifico. Por lo menos hasta este momento. Maradona potenciaba a los jugadores con los cuales, de los equipos que integraba. Desde Argentino Junior, donde hizo de Álvarez un goleador que compró Boca y después en Boca hizo un solo gol, hasta todos los que jugaron en el Mundial del 86, que jugaron a un nivel superior a lo que habitualmente jugaban históricamente en sus clubes. Messi, hasta ahora, en la selección argentina,
ha disminuido el rendimiento de los jugadores que lo acompañan. Tenés casos insólitos de ¿cómo? Terrible. No. Lo suyo terrible. No, yo no estoy describiendo una situación y pongo en niveles importantes a Maradona con Messi. Lo que estoy diciendo es que hay que encontrar una explicación a esto. Bueno, Dios es Maradona, así que podemos preguntarle. Claro, lo que pasa es que además Messi, lo tenemos vivo, es increíble. Messi se sigue dependiendo absolutamente de Messi, ¿no? Los 3 goles que hizo. Yo dejaría a Sampaoli trabajar, vas a ver que va a armar un equipo sólido, sobre todo plantado en el medio. Y ahí vas a tener el Y juego. tiene que tomar a algunos jugadores de Gimnasia que todavía no ha llamado. No, Rinaudo tiene que estar, no me jodas. No hay un 5 en la Argentina como Rinaudo. Poncio está por abajo y Gago está por abajo. Bueno, Gago ya, Pero pobre Gago. Claudio Fortuna solo ve River, y entonces no sabe cómo juegan los demás. Ahora, habría que verlo a Reinaldo con otra camiseta que no sea la de Gimnasia. Porque yo vi muchos jugadores en equipos chicos. Pero eso que es son- fantasía. Eso es fantasía, porque en realidad los jugadores vienen de donde vienen. Las inferiores las hacen en los distintos clubes. Habitualmente no las hacen ni en Boca ni en River. Pero, por ejemplo, Guidi, cuando sale de Lanús, nunca rindió como en Lanús. Pedersoli, el 5 de Argentinos Juniors, que era estrella en Argentinos Juniors, cuando pasó a River no agarraba una. Mira, yo veo como película placentera la final Juventus-Argentinos Juniors. Es el mejor partido de la historia. Y hay que ver de dónde salieron esos jugadores. 11 jugadores de Argentinos Juniors, de dónde salieron. Y ni estaba Maradona en ese momento. Y hay que verlo jugar. Había un partido de Francia con Brasil, que también es de los mejores de la historia. Un 4-3 creo que fue. Puede ser. Y Brasil del 70. ¿La seguimos?